A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Siempre es grato comunicarnos con el doctor Luis González Posada, el ministro de Relaciones Exteriores. Qué gusto saludarlo, doctor González Posada. Muy buenas tardes. Para mí, Pepe, gusto saludarlo. Buenos días. ¿Cómo le va? Hablemos primero de lo ocurrido ayer en el Parlamento. Ayer el Congreso rechazó la solicitud de viaje a Nueva York por parte de la presidenta Dina Boluarte para que participe en la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Esto tuvo una votación de 55 votos en contra, 50 a favor y 5 abstenciones. Me gustaría conocer su opinión, ¿no?, sobre este caso, por esta situación que se registró ayer en el Parlamento Nacional. Cómo no, en circunstancias normales lo habrían aprobado, como han hecho en otras circunstancias mucho más concretas, ¿no? Acá se trata de Naciones Unidas, pero fue inoportuno el pedido porque lo hace en circunstancias de que hay varias regiones del Perú, 5 o 6 regiones del Perú, donde hay los famosos incendios forestales que destruyen centenares de hectáreas, hay muertos, etcétera. Entonces es impensable que mientras esto sucede, la presidenta, en vez de estar en el lugar mismo de los hechos como se debe hacer, tome el avión y se vaya a Nueva York. Entonces, mal hecho el pedido y bien hecha el rechazo del Parlamento. Ahora, en este caso, ¿quién debe ir en representación de nuestro país? Bueno, necesariamente no tiene por qué ir el canciller, aunque puede hacerlo. Puede ser el canciller, puede ser un embajador, puede ser un ministro de Estado, que lleve al final la voz de nuestro país. Es ya decisión del gobierno, pero le vuelvo a repetir, fue un mal momento en que se pide esa autorización, y si se hubiera dado, generaría protestas en futuro que hay que evitar cuando sobre todo el piso está tan movido en nuestro país. Ciertamente que está bastante agitado el panorama político en el país. Y otro tema que quiero abordar con usted conoce muy de cerca, además siempre está preocupado por lo que ocurre en el ámbito internacional, y en este caso tiene que ver con Bolivia, ¿no? Porque existe una crisis en Bolivia en estos momentos y que podría afectar al Perú. Se estima que debido a esta crisis miles de bolivianos podrían migrar al Perú debido a la crisis económica que se registra en dicho país, sobre todo marcada por la escasez de dólar y una grave crisis energética, ¿no? Además, para recordarle, desde el año 2014, la caída en los ingresos de exportación de gas y la mala gestión de reserva ha deteriorado la estabilidad económica en Bolivia. Usted está muy preocupado por este tema. ¿Qué nos puede un poco dar a conocer, ¿no? Y cómo es que esto puede generar riesgos para nuestro país? Mira, hay una crisis económica muy severa, como usted señala, no hay divisas, tampoco hay combustible, escasez de materias primas, retracción de las inversiones. Solo para recordar que hace poco habían de reservas internacionales 15.122 millones de dólares. Hoy día esas cifras se han derrumbado a 1.700 millones. No encuentra usted dinero en los bancos y el mercado paralelo es muchísimo mayor que el mercado oficial. Eso se llama crisis. A esa crisis le debe sumar que en paralelo hay una crisis política muy grave, un enfrentamiento entre el presidente Arce y Evo Morales, con imputaciones unos al otro de ser narcotraficantes, corruptos y otras acusaciones de esa naturaleza. El partido de Evo Morales y de Arce se ha quebrado, ¿no? Se ha quebrado. Hemos visto las escenas penosas, cómo ingresan grupos y se agarran a palazos, a silletazos, pues en las barras bravas. Ya no hay un partido coherente, es un partido debilitado, con las sombras siempre de la corrupción y el autoritarismo. Entonces, ese es el nivel de la crisis. Decide que cuando ocurre una crisis de esa dimensión, de esa profundidad, y cuando un país como Bolivia se desliza hacia la dictadura, porque hay una dictadura, recuerde que la tiene empresa la expresidenta Áñez, porque sí, un diálogo que hizo
Evo Morales con Arce dijeron que ellos habían decidido que lo meta preso. Ellos, ¿eh? Y la mujer está enferma. Igual está preso el gobernador de Santa Cruz. Y otras personas más están detenidas. O sea, estamos hablando de un gobierno de izquierda radical, que sin embargo forma parte del socialismo del siglo XXI, tiene relaciones intensas con Irán, con China, con Rusia. Ese es el perfil de un gobierno a lo cual debe agregar mucha violencia. Ayer estaba leyendo y hoy día escuchando que el gobierno de Arce está denunciando a Evo Morales por maniobras violentistas, dice. Ha movilizado lo que se llaman los ponchos rojos. Los ponchos rojos son sectores aymaras muy radicales que andan con revólver, con fusiles y que agreden a la gente, ¿no? Y ellos están alentados por Evo Morales. Esa es su característica, sí. O sea que esa crisis desestabiliza más a Bolivia. Y cuando desestabiliza más a Bolivia, nosotros tenemos que poner atención y tomar medidas. Se me dice, claro, bolivianos pueden entrar al Perú sin pasaporte, basta su carnet de identidad. Sí, es verdad. Pero también lo que se puede hacer es que cada uno de ellos pueda presentar certificados de antecedentes penales y policiales para evitar que nos pase lo que ocurrió con Venezuela, ¿no? Pero que hay que tomar medidas, hay que tomarlas. Y eso le corresponde al Ministerio del Interior, porque la migración es el área de su competencia, no a la Cancillería. Esta es más o menos la visión que le puedo dar del tema. Ahora, la frontera entre Perú y Bolivia por la zona de Desaguadero es de muy fácil acceso, tal como usted lo explica, ¿no? Entonces, si es que no se toman medidas a tiempo, probablemente el éxodo que pueda registrarse en Bolivia pueda constituir que miles traten de ingresar al lado peruano. Hay que defender las fronteras, hay que amurallar las fronteras cuando existe un peligro externo. No lo hicimos con Venezuela. En Venezuela entraron 1.500.000 personas. La gran mayoría de ellas personas buenas, ¿eh? Mire, el registro que yo tengo de hace 3 años señala que dentro de la población que vieron 5.652 médicos, 1.400 paramédicos, 8.189 enfermeras, algunos de los cuales murieron en la primera línea de defensa contra el COVID, pero también hay 34.396 maestros, 10.000 profesores de educación, entonces, y 86.000 de otras profesiones. Esa es la población positiva, pero por ahí se colaron delincuentes bárbaros, además, que se entran en agua, que ha perturbado la seguridad ciudadana, ha matado, chantajeado, extorsionado seres humanos. Por eso, vuelvo a repetir, migración controlada. Tienen su documento de identidad, muy bien, pero muéstrame ahora sus registros de antecedentes penales y policiales, porque no nos puede pasar por segunda vez un acto de esa naturaleza que afecta a nuestro país. Ahora, el otro tema que Bolivia ingresa a un proceso también de elecciones generales, ¿no? ¿Qué tanto esto puede acelerar el éxodo de bolivianos a nuestro país, doctor González Posada? Bueno, ahí está el detalle, ¿no? Porque recuerde usted que Evo Morales ha sido 13 años presidente, 13, y después pretendió serlo una vez más, ¿no? Lo cual estaba impedido constitucionalmente, pidió un referéndum, el referéndum le dijo, usted no puede, lo rechazó el pueblo, y él insistió y tomó las calles, apoyándose en una sala del tribunal, y eso generó su salida al exterior, donde siguió agitando, movilizando a la gente, tomando las carreteras, dando instrucciones para que bloqueen el ingreso de comida a La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos antecedentes hay que mirarlos bien en su conjunto para ver que las elecciones a las cuales usted se refiere están en duda, porque una parte que gobierna Morales, la población aymara, que es fuerte y violenta, insiste en que él debe ser candidato a pesar que los tribunales de justicia le niegan ese derecho. Pero todo esto obviamente repercute en nosotros, ¿no? En nuestras relaciones bilaterales, en nuestro comercio, inversiones y relaciones humanas. Y a lo anterior, agréguele
que sale mucho oro ilegal por la frontera con Bolivia, por toda esa zona sale oro ilegal, por el Titicaca, hay contrabando masivo. Entonces hay que perfilar los controles de frontera por esa suma de consideraciones. Ahora, aprovecho la oportunidad también para preguntarle, ¿no? Está ya con asilo político en España Edmundo González Urrutia, ¿no? Uno de los principales opositores al gobierno de Nicolás Maduro, recientemente candidato a la presidencia. Pero parece ser que por más esfuerzo que se haga desde la comunidad internacional, por más llamados que se hagan, parece que se sigue endureciendo el régimen de Maduro y no hay una vía de solución a la vista. Ni le va a haber. A Maduro solamente se le saca por la fuerza, por un despliegue militar, por un golpe de Estado, por una movilización de sus tropas, por una intervención internacional. No se olviden que Maduro es un genocida, y no lo digo yo, lo dicen los fiscales de la Corte Penal Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea. Ha matado mucha gente. Están registrados por lo menos 7.000 asesinatos, aparte de centenares de personas torturadas, ¿no? Y otras encarceladas. Entonces él tiene esa carga que sabe muy bien que si él sale, va a tener que ir a Cuba, pues. En Cuba tiene que esconderse en Cuba o en Rusia, porque lo van a perseguir. Pero aparte de ese problema, se calcula en $300.000 millones de dólares lo que se han robado del Tesoro Público. Esos dos problemas tienen y por eso se afianza en una dictadura que cada día es más brutal, más repudiada por la gente, pero a él no le interesa. A él le interesa tener el apoyo de China, de Rusia, de Irán, de Corea del Norte, que los tiene. Y acá en el continente de Cuba, de Nicaragua, de Honduras, de Bolivia. Ese es su grupo. Lo demás no le interesa que las Naciones Unidas, que lo oigan las sanciones, se ríen. Y seguirá reprimiendo, seguirá matando, seguirá encarcelando, porque es una política propia del chavismo. Más que sombrío el panorama que enfrentan en este momento los hermanos en Venezuela, ¿no? Es así, es terrible, ¿no? Es terrible, pero es así. Esa es la realidad absoluta. No le entran balas. Después de pedir todos los organismos mundiales que por favor reconozcan la victoria de González Urrutia, y simplemente no le da la gana, se acabó. Yo he ganado porque yo lo he dicho, ya está. Así es. Muy bien, doctor Luis González Posada, como siempre, muchas gracias, conversar con usted. Muy amable, gracias. Para mí, un honor, gracias. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.